Muchas veces vemos que hay un maridaje bien chulo entre la música y los libros, sobre todo de manos de quien lo hace bien, y sobre todo cuando leemos reseñas y vemos que hay eco de las cosas que se publican, que están bien hechas. Y vamos a hablar con la artífice de una novela que se llama Jaque Mate, que ha cantado también, hay muy buenas canciones de rock y bueno, mujer multimedia, que yo diría. Margot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues nosotros encantados de tenerte aquí y con muchas ganas de que nos cuentes, primero que todo, de dónde viene la inspiración para escribir lo que has escrito. Viene más que de la inspiración, viene de la preocupación por nuestro país, la preocupación por nuestra sociedad, que parece que esto se está deshaciendo a marcha forzada. Tenemos un país fantástico. Yo que he podido viajar debido a mi música, que yo soy cantante profesional, he podido viajar por muchos países, he hecho giras por Escandinavia, en Francia, por toda España, he estado en Estados Unidos. Tenemos un país fantástico con una variedad de gente, de paisaje, de gastronomía, de cultura y por unas tonterías que yo no sé de dónde vienen y a dónde van, cosas incluso creadas, incluso financiadas, porque cada día sabemos más de dónde viene toda la financiación para conseguir destrozar España. Y esa preocupación me hizo pensar mucho, analizar mucho, documentarme mucho y inventé una historia de amor muy truculenta, digamos, un poco rocambolesca, que hacía de hilo conductor de un momento reciente en la historia de España, que son los años 2016, 17 y 18, en los que nos vimos envueltos en una serie de eventos muy preocupantes, como el referéndum ilegal en Cataluña o los atentados en las Ramblas de Cataluña. ¿Quién está financiando toda esta o posibilitando toda esta inmigración tan preocupante? Que sobre todo en Canarias, que es de donde yo soy originaria, pues tenemos un problema gordísimo. Es que el día que me vine para Madrid para hacer la promoción habían llegado casi 100 personas, y si cada día llegan 100 personas en pateras y todos para adentro, esto no va bien. No nos financiamos a nosotros mismos, imagínate a todo el que quiere venir de fuera en un barquito. Entonces es muy preocupante y todo pasa por mi tierra y estamos, claro, yo me veía ahí, yo he vivido en Madrid 20 años, pero de repente volví a Tenerife por unas situaciones familiares y de trabajo. Me convenía más volver a Tenerife, y desde allí se ve España, la península, como muy lejos y tú como muy maniatado diciendo, pero ¿qué está pasando en mi país? Yo aquí en Canarias, pues sí, el turismo, vienen y van y tal, aquí todo es fácil, todo es muy llevadero, mucho calorcito, pero ¿qué está pasando en Madrid? ¿Qué ha ocurrido, ¿no? En estos años que yo he estado fuera? Y te pones a investigar y llegas a muchas conclusiones. Entonces esta historia de amor tan loca da hilo conductor para depictar ese momento de esos años tan locos y tan preocupantes que tenemos ahora mismo. Ese legado que nos están dando esos 3 años en los que yo estoy hablando del libro. Además está escrito a tiempo real el libro. Digamos que todo lo que ocurre en el libro es la agenda de España de esos 3 años. Todo lo que pasa en el libro pasado de verdad en España. Casi, como diría el otro, una crónica sentimental de sucesos desdichados. Bueno, y hay algunos también bonitos, ¿eh? Sí. Porque yo hago ahí mucha apología de España y de Canarias, por supuesto. Pues hay que hacerla, porque además tenemos un país, como bien dices, riquísimo, que por más que lo intenten saquear, seguimos teniendo riqueza. Sí. Y que además, también te digo una cosa, muchas de estas cosas que pasan y de las que te has hecho eco en el libro, pasan porque tal vez hemos tenido o tenemos la peor generación de políticos de la democracia. Es impresionante. Mira, si miras en la parte de atrás, la editorial me pidió que escribiera unas frases. Yo había escrito una, que es para mí es el resumen del libro, que dice: una historia de amor improbable, inviable pero no imposible, un reino tocado, un país hundido. Pero la editorial me pidió más frases como estas, y yo la siguiente que puse fue: el canto de cisne de un país dividido, adiós España, adiós. O la piel del toro se deshace después de 4 décadas de mentiras y corrupción. Este es el resumen de este libro. Esto es lo que yo veo que los políticos o los que nos gobiernan, porque es que a veces no son los políticos los que nos gobiernan, a veces hay gente que nos gobierna que no ha salido de unas elecciones, son simplemente poderes, gente con mucho dinero que es capaz de hacer que un país tenga una tendencia u otra, o que gane una facción o que gane otra.
Y al final te das cuenta de que si gana la derecha o gana la izquierda, al final da igual, porque cuando gana la derecha, todo lo que la izquierda ha hecho anteriormente sigue estando en vigor y no se cargan. Mira, digamos que el libro empieza cuando Pedro Sánchez le cede el poder a Mariano Rajoy por segunda legislatura, que fue una cosa muy rara. Vosotros no lo visteis como algo realmente extraño. ¿Cómo lo cede? ¿Cómo cede el poder tan fácilmente? Porque a él le daba igual. Pero bueno, tratándose de Pedro Sánchez ya no me sorprenden muchas cosas. Pero es que había a la vuelta de la esquina, él sabía que a la vuelta de ¿qué son 2 años o 3 años para una persona como Pedro Sánchez? Nada. Ni para ti ni para mí. Hombre, para una persona que tiene 80 años, pues 2 o 3 años y se le va la vida en ello, como decía la otra. Pero, ¿qué son 2 o 3 años para una persona que está haciendo una carrera política en la que va a ganar tantísimo dinero el día que se siente en ese sillón? Entonces él cedió el poder de una forma sospechosa. Todos nos quedamos un poco mosqueados, pero es que luego el presidente que siguió en su puesto no consiguió hacer nada para quitar toda la herencia Zapatero que estaba ahí. Y a los 3 años, justo estos años en los que sucede el libro, Pedro Sánchez le hace una moción de censura a Mariano Rajoy y Mariano Rajoy se va y encima nos deja empantanados con un gobierno de ¿cómo se dice? De regente, por decirlo de alguna manera, que después de 2 años consiga ganar unas elecciones. Pero es que yo creo que Mariano Rajoy tenía que haber dimitido y habernos dejado en manos del PP, que eran los que estaban en ese momento trabajando con un programa bien claro. O a nosotros nos parece que estaba claro, pero al final te das cuenta de que da igual, que es que se cede en el puesto. Es como, bueno, vamos a jugar a algo, hoy mandas tú, pero mañana mando yo. Pero bueno, eso también se ha pasado en la historia de España, por ejemplo, en el siglo XIX siempre había también ese turnismo de partidos, al final, que si Cánovas, que si Sagasta, que si todos estos. Yo creo que España ha sido un país que durante siglos ha demostrado que tenemos muy buenas ideas, muy buenas acciones. En un momento dado España era el dueño del planeta casi, y eso hay otros países y otros sectores que no nos lo perdonan. Hombre, mucha leyenda negra por la envidia. Claro. Hombre, es cierto que cuando llegamos a América, al Nuevo Mundo, pues ahí se hizo una escabechina, porque antes a la gente no le importaba la vida. Antes la vida de un ser humano no valía ni un yogur. Pero también se mataban entre ellos. Sí, claro. Pero también es cierto que cuando ellos llegaron a Sudamérica, lo que hoy es conocido como Sudamérica, que en aquel momento eran los reinos incas, aztecas, allí había una situación bastante grave. ¿Has visto la película Apocalipto de Netflix? Sí. Es que la pasaron antes de ayer. Por eso te lo digo. Sí. La pasaron antes de ayer otra vez y yo acababa de hablar de esto en una entrevista de radio. Esa película dice lo que estaba ocurriendo en esos países. Había unos tiranos brutales, unos caciques que mataban a la gente por un quítame ya estas pajas, ¿sabes? Y la gente vivía muy mal. Entonces, claro, cuando llegan aquellos barcos con castellanos y una gente que hablaba de nosotros no hacíamos tampoco esclavos como han hecho los ingleses tantas veces, ¿no? Que cogían a los negros de África, los llevaban a Jamaica, los soltaban allí y luego iban a cazarlos para venderlos en Estados Unidos en mercados de esclavos. España, los reyes católicos no trabajaban con esclavos, o sea, es más, a todos los indígenas sudamericanos se les daba con un título de español, o sea, eran españoles. Como me parece que eran los edictos de Burgos, que fueron los que dictaminaron que eran súbditos del Reino de Castilla. Está puestísimo en la historia. Me encanta la historia. Soy muy enamorado de la historia, no lo puedo evitar. Se nota. Y además que hay que decir también que hablando de esa crónica de América, que fue algo tan novedoso para la época, que fuese un español el que dijese que los indios americanos del sur tenían alma, algo que ni siquiera se planteaban ingleses, franceses, holandeses. Es que los negros eran casi como animales, se les trataba como animales. De hecho, no se les dejaba ni casi ni casarse, sí, vivían en parejas, pero llegaba el otro y decía, no, ahora vamos a trasladar a estos aquí, estos allí. Separaban parejas, separaban hijos de padres. Era tremendo. Y ahora parece que es que los ingleses son los amos, los mejores del mundo, y resulta que los españoles también hemos sido amos del mundo y no lo hemos hecho tan malo, que las cosas que haya pasado en India y en Pakistán, por ejemplo, ahí habría que hablar mucho, ¿no? Entonces mi libro no es tampoco un libro político. Yo trato de hacer una crítica social. Además, si tú haces un libro documentándolo solo en cuestiones políticas y sociales, se hace muy aburrido. Por eso tenía que tener una historia, una novela. O sea, había que hacer una novela de ficción histórica. Yo quería dejar plasmado ese momento histórico que yo viví con tanta preocupación desde mi preciosa tierra canaria, en la que yo salgo a cantar cada noche. El personaje del libro no soy yo realmente, no es una biografía, pero tiene muchas connotaciones autobiográficas. Y sobre todo lo que tiene es mi sentimiento
de España, y de hecho en la dedicatoria dice: este libro se escribió por amor a España. Ajá. Yo antes de venirme a vivir a Madrid, cuando vivía en Canarias, antes de profesionalizarme, bueno, yo era profesional de la música, pero vivía allí, bueno, pues en el turismo y tal, es todo como muy llevadero, pero cuando me vine a Madrid fue cuando realmente tuve que darme a valer como artista, ¿no? Uh-huh. Y este libro, aquí lo dice, se escribió por amor a España, porque yo me enamoré de España cuando me vine a vivir a Madrid y pude trabajar en España entera, desde arriba hasta lo más abajo. Quiero decir con esto, desde lo más arriba de la sociedad española hasta lo más abajo de la sociedad española. Y hay una anécdota de mi vida artística que es un poco flipante, ¿no? Porque un día fui a actuar a un bar por ahí, ¿cómo se llama? Algete, ¿sí? Por ahí, por Algete, que los clientes del bar parecían como obreros que se acababan de bajar de un andamio con los monos llenos de pintura, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Por Dios, estaban todos borrachísimos, eran como navidades o algo así, estaba la gente allí, bueno, y yo decía, ¿qué hago yo aquí cantando para esta gente? Que oye, que no los desprecio para nada, pero era como demasiado salvaje aquello, ¿no? Y además iban todos como con mono de obrero que ni se habían cambiado de ropa para venir al bar. Y al día siguiente me fui a hacer la fiesta más importante de mi vida en casa de uno de los señores más multimillonarios del país. Entonces esa ha sido siempre la característica de mi carrera, que yo he estado siempre en lo de más arriba y en lo de más abajo. Y siempre he cantado con el mismo entusiasmo y con el mismo amor por mi show y por mis clientes y mis espectadores. Da igual, yo siempre lo intento hacer lo mejor que puedo. Y cuando canto para el rey, pues lo canto igual de bien que si canto para un señor que está haciendo una obra y que va con un mono de pintor lleno de cemento encima, ¿no? Oye, ¿tú te imaginas que se hiciera un musical de esta novela? Una película. Una película. Pero con música. Sí, hombre, es que el libro tiene mucha música dentro, porque mientras van pasando las páginas y las historias, pues yo, o mi personaje, el personaje femenino de esta historia de amor, pues actúa y canta unas canciones o canta otras, y de repente hace una fiesta y en esa fiesta hay canciones, o de repente se pone música, o ella imagina esto con esta canción. La música va flotando por todo el libro, como es normal, está escrito por un músico, es un libro escrito desde un punto de vista muy musical. Yo me gustaría hacer una película, de hecho ya hay idea de hacer incluso una segunda parte, me lo han pedido, que haga una segunda parte, pero voy a esperar a que se tranquilice todo un poco, porque estamos todavía muy revueltos. Quiero ver a qué nos lleva, porque como esta gestión, lo que decías tú, que tenemos los peores políticos de toda la historia de España, cuando esta gestión actual acabe, va a haber un cambio muy radical en España. Yo espero y lo deseo, y pienso que los españoles estamos deseando que esta legislatura acabe para ver por dónde queremos ir. Yo también estoy de acuerdo contigo. Claro. Pregunta, con todo el catálogo de sucesos que estaban pasando cuando comenzaste a trabajar en la novela, con todo lo que venías ya documentándote de lo que había sido antes, ¿por dónde empieza uno a escribir una novela así? Pues es muy divertido, porque empiezo a escribir y dice: cuando vi al mago Pop llegar hasta el Dr. Hawkins, gracias a la teoría de los 6 grados, yo pensé que a lo mejor yo también podía llegar a conocer a alguien muy importante gracias a la teoría de los 6 grados, que es que todos en el planeta estamos conectados en 6 grados. Entonces en mi cabeza empecé a repasar todas esas personas importantes que yo había conocido, pues periodistas, presentadores de programas muy importantes que venían a verme actuar a bares de aquí de Madrid. Pues yo he estado en viajes en Estados Unidos y he conocido a gente muy importante. Estuve a punto de conocer a Madonna una vez, pero llamaba a casa preguntando por mi amiga, que es compositora, y yo decía, no, es que no ha llegado. Sí, y al final dejó de llamar, claro. Dice, ¿quién será esta? Era Madonna la que llamaba a casa de mi amiga para ver si se podían reunir en el bar estaba abajo, en el bar de debajo de su casa, ¿no? Y yo no sabía ni quién era. Y decía, está Jody. Y yo decía, no, está en casa de su madre, ahora vuelve. Bueno, pues ya la llamo más tarde. Yo creo que ella no me quería decir que era Madonna. Claro, pero si no, a lo mejor, imagínate cómo le entra a la gente a estos personajes. No está ella, pero ya bajo yo, ¿no? Exactamente. Y al final dejó de llamar porque mi amiga llegó de madrugada, y cuando la llamé digo, te lleva llamando una tía toda la noche que quería verte, que estaba en el bar de abajo. Y al día siguiente averiguamos que era Madonna la que la estaba llamando. Yo estuve en casa de Desmond Child, que es productor y compositor de Bon Jovi. Conocí al hijo de Jimi Hendrix, que tocaba el bajo. Cuando estuve en Estados Unidos fue brutal, conocí a gente muy importante. Entonces empecé a repasar todos esos personajes, y ahí de repente pues aparece un personaje en mi cabeza, que no voy a desvelar quién es, porque ahí está el secreto del libro. Vamos a hacer un spoiler literario. Sí. Y dije, bueno, pues a esta persona además la podría conocer muy fácilmente, porque yo conozco a alguien que está relacionado muy directamente con esta persona. Pues oye, voy a hacer mi propio programa en 2 grados.
Y esa fue un poco la inspiración, pero realmente la inspiración fue la preocupación tan grande que en ese momento se vivió en España con todo lo que estaba pasando. El libro comienza un 16 de mayo, creo que es de 2016, y termina en el 2018, justo porque lo consulté con mi ordenador. O sea, yo dije, ¿cuándo empecé el libro? Y fui al file, al archivo del ordenador, y dije, pues lo empecé un 16 de mayo y ahí empieza el libro. Y fue todo así sucediendo a tiempo real. Y cuando no podía escribir, pues me documentaba, tenía una libretita llena de frases, pasó esto, pasó lo otro, con fechas. Y luego pues me iba apoyando en esos detalles, buscaba, porque ahora mismo con internet y con Google y tal, es muy fácil llegar a cualquier documento de ese momento. Entonces me documenté muchísimo, vi muchos telediarios, porque yo no soy nada de telediario, yo soy una artista así muy que se dedica a la música y vive en su nirvana, pero tuve que bajar a tierra y mirar muchos telediarios para poder escribir este libro. No, esto está bien. A mí me pasa, lo que, por lo menos no sé si te habrá ocurrido a ti, lo que escribimos normalmente corremos el riesgo de que muchas veces se nos vayan de madre los personajes y cobren hasta vida más allá de lo que nosotros queremos que la cobren. No sé si te ha pasado esto en esta novela y cómo lo has llevado. Yo sentía miedo. Cuando escribí la novela había momentos que sentía miedo de lo que estaba pasando en la novela. Y decía, pero vamos a ver, que es una novela que la estás escribiendo tú, que tú tienes el power de cambiar esto o lo otro. Pero a veces es muy complicado. Pero oye, que sentía miedo, y además escribía por la tarde, volvía a casa por la noche después de actuar, volvía a repasar, corregía, al día siguiente volvía a repasar y a corregir y a volver a escribir. Los últimos meses me propuse escribir todos los días, porque la novela tarda 3 años en escribirse. Yo escribía mucho en aviones, porque los aviones es en donde no puedes hacer nada. Ahí o escribes o miras el techo del avión. Entonces escribía en aviones, iba a Madrid, no sé cuánto, no sé qué, en Estados Unidos también estuve, y Mallorca, tal, y escribía en aviones. Pero hubo un momento en el que ya la tenía bastante avanzada, había consultado con bastantes amistades, ¿qué te parece esta idea? ¿Te gusta? Incluso le leí algunos capítulos a algunas personas y me dijeron, oye, pues esto está muy bien. Y ya hubo un momento, además yo escuchaba a un chico que se llama Sergio Fernández, al cual quiero darle las gracias. No sé si lo conoces, es un tipo que se dedica al desarrollo personal, Instituto de Pensamiento Positivo. Entonces empecé a escuchar a Sergio Fernández, que es un tío súper inteligente y que te da unas pautas para... y mucha gente, ¿sabes?, para poder llevar a cabo tus proyectos. Mucha gente le preguntaba, ¿qué puedo hacer para escribir un libro? Y él siempre dice, escribir todos los días. Y hubo un momento en que yo dije, o escribo todos los días o no termino esto nunca. Y esos 4 últimos meses fueron así, ¡boom!, del tirón. Pero siguieron pasando cosas, que era lo mejor, que es que seguían pasando cosas y yo decía, esto lo tengo que meter en el libro. Esto fue muy divertido, la verdad. O tenías un guión ya hecho ahí un poco... que si no te volvías loca poniendo, pasa esto otro. Porque además yo me acuerdo, como mencionas lo de los incidentes de Cataluña, que eso era... O sea, que no se sabía lo que iba a pasar, porque... Sí, habíamos montado lo del referéndum pero luego esos días después hubo un montón de refriegas en las calles, que digo, madre mía, es que suenan como lo de la semana trágica de principios del siglo XX. Ahí está todo, y además el libro, lo bonito también que tiene es que está escrito en un lenguaje muy comprensivo, muy de andar por casa, muy de andar por la calle, más bien. De hecho, la persona que ha tenido 3 correcciones el libro. La primera persona que me lo corrigió, que fue el que me hizo la portada, yo le hice un diseño de la portada, que luego si quieres la comentamos un poquito, porque me gusta, una portada muy bonita, con unos colores. Él hizo un muy buen trabajo, pero el diseño yo se lo mandé con un dibujillo, le dije, quiero esto y esto, y él lo mejoró realmente, porque es que los colores le dan unos colores azules y el mar ahí y tal. Y este hombre me criticaba y me decía, es que no se puede escribir como se habla. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? No estoy de acuerdo contigo, yo escribo como hablo. Luego, cuando ya él terminó su corrección y vimos que no era exactamente del todo correcta, valga la redundancia, una muy buena amiga mía me dijo, déjame el libro, que yo voy a hacer lo que este caballero no ha podido hacer. Y además ella me conocía muy bien. Estuvimos un año corrigiendo y preguntándonos cómo tiene que hablar este personaje, cómo tenemos que enfocar al otro, esta parte de porque ella estudió historia del arte, entonces ella está mucho más puesta que yo, igual que tú, en historia. Ella me aportó mucho al libro, sobre todo de corrección, ya no digo corrección gramatical, sino corrección a la hora de enfocar personajes, de enfocar momentos históricos. Y luego en la propia editorial ha hecho una última corrección que ha sido más, pues, de tildes, de redundancias, de cositas más gramaticales, ¿no? Y
Ahí ya hubo menos trabajo, lo hicieron ellos por su cuenta y me lo iban mandando, yo lo iba leyendo y estaba todo ok. Y algunas cosas en inglés también, que podían tener algún fallito, y yo las volvía a corregir y les corregía yo a ellos. Yo hablo inglés bastante bien, pero había fallos. Escribir un libro es una aventura. Es una aventura muy grande. Y luego, bueno, pues la editorial lo ha sacado. La verdad es que le tengo que agradecer a Exlibric, que es una editorial de Málaga, están en Antequera. La semana pasada estuve haciendo promoción en Málaga, en Marbella, la verdad es que ha estado muy divertido. Y esta semana me tocaba Madrid, y además tengo una actuación el jueves por la noche en mi bar de toda la vida, que desde aquí quiero decir, si por si alguien alguien quiere pasar, es The Handyman Tavern, es una taberna irlandesa en la que yo llevo tocando pues desde el 99, creo que empezamos ahí. Está en la carretera de Canillas 142. Y ahí se puede cenar. Lo que sí recomiendo es reservar, porque va a venir mucha gente. Porque se va a petar. Sí, y tú puedes cenar o tapear algo, y luego a las 9:30 creo que empezaré a actuar. Haré primero una pequeña presentación del libro y luego pues 2 horas de música en directo. Voy a estar sola en esta ocasión. Yo normalmente en ese bar trabajaba en trío con mi guitarrista Carlos Sierra y mi pianista Benjamín Andrea, a los que quiero saludar desde aquí también, porque son los músicos que me han acompañado durante más tiempo en mi carrera artística. Con ellos hice este disco que tenemos aquí también. Es verdad. Ya os digo, amigos, que es una mujer multimedia, Y bueno, también he trabajado como modelo. Tengo varias portadas en revistas de música, revistas de fotografía. También he trabajado como actriz. La verdad, la película más importante es Boca a Boca, en la que trabajo con Javier Bardem. Y canto mis canciones mías, de composición mía, y ahora también estoy moviendo unas canciones que, aunque son antiguas, las he arreglado durante el secuestro, porque ahora, a partir de ahora, lo podemos llamar secuestro. Sí. Ya sabemos que fue totalmente ilegal, y cuando te encierran en contra de tu voluntad, pues eso es un secuestro, digan lo que digan. Entonces yo lo he llamado siempre encierro, pero ahora ya lo llamo secuestro un poco con rintintín, que se dice. Yo también. Pues vamos a hablar de la portada. Sí, tengo unas canciones nuevas que las tocaré esa noche también en el Handyman. Y bueno, estamos pensando hacer un nuevo proyecto con estas nuevas canciones, aunque sean estas 2 antiguas, pero tengo algunas más actuales, las estamos arreglando, y a ver si alguna editorial musical nos hace caso. Y hablemos de la portada. Hablemos de la portada, que como esto es radio y la gente no la ve, pues vamos a tratar de describirla lo más puntualmente posible. Yo veo la península ibérica con una perspectiva muy bonita, que es en la superficie es como un tablero de ajedrez, pero sin el cómo, con 2 figuras, un peón con una corona y el rey caído. El rey tumbado y el peón negro coronado. Ahí está. Tiene su simbología. Y rodeando todo, pues el mar bastante cabreado. Un mar muy agitado que casi parece un tsunami. Sí. Que es lo que nos viene encima, como no lo remediemos pronto. Esa es el retrato del personaje y de todo lo que aparece en la novela. Sí. Y luego la contraportada, que también está bonita, es una foto de un velero con el Teide al fondo, porque... Y ahí está el mar más calmado. Sí. El libro transcurre entre Tenerife, Mallorca y Madrid. Aunque al final termina un poco más lejos, pero no vamos a desvelar el final, porque tiene un final bastante inesperado. La gente que quiera comprarlo, ¿dónde lo encontramos? En la página de Exlibric. Es una edición bajo demanda. Yo también lo vendo por Facebook y tal. Además lo mando al domicilio de la persona interesada con una dedicatoria. La fanpage de Facebook se llama Jaque Mate el libro MM Rock. Y ahí pues podéis conectar conmigo por Messenger, por privado. Y bueno, pues si alguien tiene interés en que yo se lo autografíe, pues se lo mando a su domicilio, a la dirección que me digan. Pero Exlibric lo hace y te llega al día siguiente. Yo a lo mejor tardo un poquito más. Estoy muy liada. Sí, ya veo. No paro. Con todas las cosas que hace no me extraña. Sí. Bueno, Margot, que ha sido un gustazo tenerte aquí. Lo mismo, de verdad, me ha encantado. Qué charla tan agradable. Sí. Ya veo que hablas mucho, yo también, como me den cuerda... Por eso a mí me dicen, es que hablas mucho. Digo, pues he caído con uno bueno, habla tanto como yo. Yo sí, te confieso que soy un charlatán. Uy, cuidado. Muchas gracias. Mucho gusto. Y mucho gusto. Como digo, my pleasure.